Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dejando la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los que pertenecen al reino. Las cizañas son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Así habrá llanto y rechinar de dientes allí. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta es una de las parábolas en las que yo, al leer, me suelo preguntar, queridos amigos, y aquí yo digo, ¿será que nosotros creemos verdaderamente y somos verdaderamente cristianos? ¿Será que somos verdaderamente cristianos? ¿Será que nosotros vivimos o queremos vivir de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su Evangelio? Ciertamente que son lenguajes literarios para darnos a entender cuál es el camino del cristiano y hacia dónde nos lleva cada acción que asumimos y que hacemos nosotros. Es decir, cuáles son las consecuencias de nuestras acciones. En realidad siempre son dos cosas nomás luego, el bien y el mal, el bien y el mal. ¿Saben por qué yo me suelo preguntar? Porque aquí termina diciendo, el Hijo del Hombre, dice, enviará a sus ángeles y estos, es decir, los ángeles, quitarán de su reino a todos, quitará de su reino todos los escándalos. Y a los que hicieron el mal, dice, los arrojarán en el horno ardiente, o era infierno. Los arrojarán al horno ardiente. Y allí habrá llanto y rechinar de dientes. Pero yo quiero saber, querido hermano, ñandépico yagüero viata y con yagüero y con ambas con ave, con ambas y añade yara. ¿Será que creemos o no creemos? Yo dudo un poco, queridos amigos, porque nosotros, y sobre todo con todas estas cuestiones de sectas, protestantes, han maquillado demasiado el Evangelio. Dios te ama, Dios te quiere, Dios esto, cierto, no hay ningún problema, pero maquillar el Evangelio quiere decir olvidar, queridos amigos, que porque Dios me ama, porque Dios me quiere, entonces el que te quiere te aporrea, o peago dice, nene, no o poco y mindere, jane, atoya y de será, dende mondan, dende corrupto. Dende ya poi beibona, dende devolver peremondá, de devolver pita upeare. Entonces han todo blanqueado para la justicia humana seguramente. Hoy está uña caitune en ondebe o lo que sea, todo lo que vos quieras. Pero, querido hermano, continuamos siempre con esto, pero parece que nosotros no creemos en esto. Es decir, aquí es demasiado claro como el agua, ¿verdad? ¿Y por dónde? Entonces, estos quitarán de su reino todos los escándalos. Y a los que hicieron el mal, la doña convertía en, doña convertí guaúa, doña bueno guaúa, doña perfil bajo guaúa. Pero después en el fondo no hay conversión. ¿Por qué, queridos amigos? Porque la justicia, Sedec, Dios que es justicia, quiere decir, queridos hermanos, ya legue, capítulo 19 del 1 al 10, San Lucas, Saqueo. Señor,
si he verdaderamente robado, si verdaderamente he hecho el mal a mi prójimo, peñan de ya no debe frente a toda la comunidad, devolveré 4 veces más, va y se la devolveré 4 veces más. Devolveré verdaderamente en la justicia, dice Obea. Ayapota entonces lo que es correcto. Porque, y fácil te digo, muchas veces alguno pone confesar, lleva un dedo mía. Pero si viene y te dice, padre, he robado $3 millones, lleva. Se perdona a mí, porque a montar, $3 millones. Se perdona a mí, Padre y Espíritu Santo, Dios te perdona, te dejo. No. La confesión, ustedes saben que hay el cuarto elemento, queridos amigos, dice propósito de enmienda. Primero, pues, examen de conciencia. Segundo, arrepentimiento. Arrepentirse. Segundo elemento. Tercero, confesar. Porque representa a la comunidad. Frente a la comunidad, entonces vos decís, esto hice. Y entonces viene el cuarto, propósito de enmienda. Es decir, ¿qué voy a hacer? Es un Padre Nuestro, 2 Padres Nuestros, jalan de $3 millones ya, listo, oima. No, querido hermano. Veremos de propósito de enmienda. Devolveré 4 veces más. Jamba dice, devolveré 4 veces más. Veremos darla $3 millones a devolver, 12 millones a devolver. No. Entonces no tenemos que ser el estilo secta protestante, entonces literalmente. ¿Qué significa devolver 4 veces más? Quiere decir todo. El número 4 significa norte, sur, este, oeste. Quiere decir la totalidad, queridos amigos. Es la conversión total, la integridad de la vida, queridos amigos. Eso significa el reino de los cielos. Evidentemente que el evangelio entonces es demasiado duro. Y entonces, claro, por eso yo me pregunto, ¿yande yo verdaderamente cristiano? ¿Yande pico ñañe convertía ñete te veñan de yaran en donde? Ya bueno, vio con ambas con a las ñandeina. Y los que hicieron el mal los arrojarán en el horno ardiente, y allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces quiere decir, queridos amigos, que este es el tiempo, peanaco uñan del evangelio. Peanaco uñan de peñan de yara, y janguañan de dale será. Eñe bien ague. Hemos que pende a tu umeja y cuágenan va etapeba la yeya potagina, porque después continúa. Porque el aspecto positivo, queridos amigos, de una verdadera conversión dice, y bueno, los justos resplandecerán como sol en el reino del Padre. Queridos amigos, eso lo comenzamos aquí en propia tierra, así que ñamañe punugue. Ñaña mindu uge ya wapuya calcula ñamaña ya hesha ñañe punu lleva ñañe pia ya watahan maisa peñan de yarara pere. Ñajenduja ya iguaja ya yapo peñan de yara y añande. Y entonces podemos decir, Señor, aquí estoy. Dentro de la historia de la iglesia hay incluso reyes, ¿verdad? Que entendieron y justamente han leído este pasaje, queridos hermanos, este pasaje a muchos de los reyes. Luis de Francia, el rey, por ejemplo, este pasaje ha leído y ha entendido muy bien, ¿verdad? Y entonces después se pone ante el Señor y dice, sí, Señor. Y entonces, ¿qué hace? Y se despoja de todo, justamente, de aquello que no le corresponde, de aquello que no es suyo, no es suyo. Muchos de nosotros pensamos aquí, bueno, cosa mondada, monda por ahí, cuando ahorita, será será lluvia, cuando ahorita se nieto, se bisnieto, pesa ya esa. Y los que vienen las otras generaciones, ellos piensan que, no, nosotros recibimos una herencia muy buena. No, mi hijo, donde le ponamos muy bobo, vea. Donde el año convertamos ahí, entonces, bueno, ¿qué? Ella, polare, ya pona, avejina. La cristiano añe tetero, añe mañana, duja veña de yaras ella. Entender lo que nos dice, queridos hermanos. Bueno, esta es la cuestión, queridos hermanos, y este es el verdadero cuestionamiento que hoy el Señor nos deja en su evangelio. Que así sea. Que así sea.